Chiapas, mi compañero Francisco Santana, enviado especial de Noticieros Televisa y Foro TV, sigue de cerca el avance de la caravana migrante. Paco, te escuchamos. Buenas tardes. Santos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes para todos y de hecho la seguimos tan de cerca que estamos en medio de los integrantes de esta caravana. Pero mira, mientras que en esta cámara con el ingeniero Juan Díaz nos vamos a dar una vuelta por el aire para que veas dónde estamos situados y también a ver si podemos observar el atardecer aquí en Chiapas. Te voy a platicar de una cifra muy interesante. Mencionabas tú que habían caminado 20 kilómetros los migrantes, un poquito más por la cuestión de que de donde están el inicio del poblado hasta donde están pernoctando, podríamos hablar de 2,5 kilómetros. El caso es que promedian en los 2 días 25 kilómetros, Santos. Si tomas en cuenta que, por ejemplo, hoy caminaron 10 kilómetros desde el ejido Álvaro Obregón hasta llegar aquí, a donde estamos en Huehuetán, y ayer caminaron 15 kilómetros de Tapachula al ejido Álvaro Obregón, promediamos estas dos cantidades de 10 y 15, nos dan 12,5 kilómetros entre 2 días. Haciendo cuentas así, estaremos hablando que para recorrer los 1,150 kilómetros que los separan de la Ciudad de México, necesitarían aproximadamente unos 100 días. Esto se lo hice saber a uno de los dirigentes, a Irineo Mojica, quien me comentó que ellos van de la mano de Dios y que confían en que con un poco de buen tiempo podrán llegar en cualquier momento a la Ciudad de México. Pero también vale la pena destacar las cifras, Santos, en cuanto a la cantidad de migrantes que hay aquí. Mira, hay cifras que son cercanas a las 3,500 personas, 3,000 personas, inclusive por ahí hay alguna que habla de 6,000 personas. No dudamos ni tantito que en Tapachula haya todavía más personas, más migrantes. Aquí en la caravana que estamos cubriendo podríamos pensar que son unas 3,000 personas, pero vale la pena destacar que hoy que salieron en la mañana, en este segundo día de caravana, caminaron en 1 hora 3 kilómetros, la siguiente hora caminaron solamente 2 kilómetros. Cuando hablamos de velocidades y de tiempos, por ejemplo en el automóvil, acuérdate que decimos vamos a 50 kilómetros por hora. Aquí los migrantes caminaron a 3 kilómetros por hora y pudieron caminar en total 10 kilómetros hasta llegar aquí, y esas son unas cifras impresionantes para darnos cuenta de lo difícil que es desplazarse. La temperatura oscilaba en los 38 grados centígrados a la sombra, pero aún así con el calor intenso del mediodía y hasta las 3 de la tarde se registraron temperaturas superiores, lo que ocasionó que muchas personas tuvieran que buscar cobijo de un árbol, buscar algo de sombra para poder seguirla pasando a lo largo de este trayecto. Falta todavía mucho en medio del entusiasmo de muchos centroamericanos, inclusive acabo de pasar ahorita antes de enlazarme contigo a un africano. Y él me comentó que se llama Alele, A-L-E-L-E, lo entrevisté ayer, y me dice que lleva 2 años viajando desde su país, en Angola, hasta llegar aquí. Imagínate la travesía que han hecho, lo que te habla también que pensar en los 1,150 kilómetros que los separan de la Ciudad de México y de ahí a lo mejor unos 800 kilómetros hasta la frontera noreste de la República Mexicana, pues ya no serían tantos comparado con el viaje que han hecho muchos de ellos. Son travesías larguísimas las que han recorrido los centroamericanos, por ejemplo, de Colombia, también de Ecuador, de Belice, algunos de ellos que ya está más cerquita a nuestro país, de Guatemala, pero a final de cuentas todos buscan el sueño americano, algunos de ellos con un amparo en las manos, hoy caminaron, muchos otros con sus pequeños. Hay una cifra que no ha sido oficializada, pero que señala que son aproximadamente unos 250 niños los que viajan en esta caravana, desde niños recién nacidos hasta pequeñitos, quizás de unos 10 años, que conviven con sus papás y que ha sido bastante difícil verlos caminando o en los brazos, o en la espalda, en la mochila de sus padres en este recorrido de todo este día. Santos. Bien, Paco, en otros reportes escuché que ya algunas personas han desertado de este intento. Sí, sin duda. Mira, hay una política que está implementando el Instituto Nacional de Migración y los guardias nacionales. En este caso, los que se van rezagando, te hablaba yo de que caminaron a razón de 3 kilómetros por hora, pero inmediatamente ese grupo compacto de migrantes se empezó a dispersar y los que quedaban atrás, los que ya venían lastimados de los pies y que se sentaban y que ya no podían seguir, se acercan los elementos del grupo Beta, los atienden y les ofrecen regresar a Tapachula. Y así es como muchos de ellos han regresado. En
este intento de llegar hasta la Ciudad de México y continuar hacia la frontera norte para conseguir su sueño americano. Todavía no hay una cifra oficial de los que ya están de regreso en Tapachula, tampoco los que en algún momento podrían ser deportados por parte de las autoridades mexicanas, si es que lo deciden, pero tampoco tenemos una cifra de los que vienen amparados, que también en algún momento podría ser un impedimento para que los regresaran a Tapachula. El Instituto Nacional de Migración, por su parte, emitió un boletín la semana pasada en el que señalaba que las leyes obligan a quien tramite un amparo que esté radicado, por ejemplo, en Tapachula, a esperar a que ahí se resuelva el juicio de amparo. Y entonces eso impediría que los migrantes, aún con este amparo, salieran de Tapachula. Tendrían que esperar la resolución en esa ciudad. Pero finalmente son las autoridades los que lo deciden. No ha habido un enfrentamiento, lo que ayer reportamos oportunamente, prácticamente en vivo, sobre apertura del cierre de la carretera 200, donde los guardias nacionales con equipo antimotín fueron desplazados por los migrantes que avanzaban. No fue un enfrentamiento realmente, hubo un intento de contención y fue entonces cuando pasaron los migrantes, pero no hubo un enfrentamiento como tal. Tampoco hay un diálogo abierto, únicamente la expectativa de las autoridades. Por ejemplo, hoy por la mañana, cuando llegábamos al ejido Álvaro Obregón, afuera en la carretera 200 había quizás unas 20 unidades del Instituto Nacional de Migración en espera de recibir órdenes y también en espera de que algún grupo decidiera regresar hacia la frontera, que es muy cercana a este punto, en Tapachula, o bien a sus países santos. Paco, rápidamente, ¿a qué horas partiría esta caravana y hacia qué punto sería el siguiente? 7 de la mañana hacia Huixtla, estamos hablando de unos 23, 25 kilómetros y llevan 25, están a la mitad de la primera parada que se oficializó desde el principio, que está a 45, 43 kilómetros de Tapachula, que es Huixtla. Bien, Paco, estaremos pendientes. Gracias por el reporte. Buenas noches para todos. Gracias, Paco.